al tema de la cultura, que es donde yo me siento más cómodo hablando y creo que tú también. Estás ahora con Muerte de un viajante, 200 funciones que se acaban de cumplir hace poquito. Saltáis a Latinoamérica. ¿Cómo crees que va a recibir allí el público esta obra? Yo decía en una entrevista en La Nación, en el periódico de Buenos Aires, que tengo un estúpido, cuando digo estúpido lo digo porque es casi infantil, sentido de pertenencia a la comunidad actoral argentina. Porque he trabajado allí, pero tampoco he vivido allí tanto tiempo. Pero es que ellos la tienen y yo la tengo. Y cuando digo estúpido digo porque es infantil, no porque sea ridículo ni porque sea negativo. Es un poco infantil. Utilizar la palabra estúpido no era la adecuada. Es una sensación infantil de que pertenezco a aquella comunidad. He trabajado mucho y incluso en mis vueltas al teatro anteriores a España fueron allí. Yo hice en el 94 Calígula, una versión diferente a la que había hecho en España, y luego hice en el 2015 me parece, hice La vida a palos, que era un espectáculo único de flamenco que estuvimos por allí. El ir ahora, pues a mí me lo preguntan, ¿por qué venís ahora? Hay una crisis de moneda terrible, hay entradas que suponen el sueldo de un mes de algunas familias, no son 14 funciones, son teatros muy grandes, y digo, pues me dicen, ¿qué vienes? Porque es una locura, un capricho, digo, porque toca, y cuando toca alto, y si la gente no puede llenar 7 días porque no llega al coste de las entradas, lo único que puedo decir es que a ver si en algún momento podemos hacer las cosas mejor para que puedan llegar al coste de las entradas, pero que esta vez voy a ir y los teatros que hay están llenos y ya me parece mucho. Lo que pasa es que se concentra todo y claro, intentar llenar, voy al ópera en Buenos Aires, son 2.200 butacas, en el ópera actúa Sabina, actúa Ana Belén, actúa Cliff Richard, actúa Lolita, bueno pues pretender hacer como hace Sabina, 15 óperas, es que es Sabina allí, y es un cantante, y es Sabina además. Bueno, pues yo hago una ópera. Pero al final voy a venir me parece que son 6 funciones y unos 11.000 espectadores. Es muchos espectadores en poco tiempo, con lo cual es un viaje muy contencioso. Ahí te voy a contar un secreto casi profesional. Este es del oficio. Cuando tienes así 6 funciones, tú te vas al país que más te gusta del mundo. Yo quiero comer mi carne y no sé qué, pero luego cuando llegas ahí se te pone el ojete así de cerrado y no haces otra cosa que al hotel. Y todo el día con un pañuelo aquí porque claro, como falle algo y no llegues a estos 2.000, se te hunde. Entonces yo sé que voy a estar 6 días disfrutando de Buenos Aires y de Montevideo, donde me dan un premio nacional, además, a las Bellas Artes, y es un país el que yo tengo muchísima relación afectiva personal, mucho con Uruguay. Voy a estar metido en el hotel y cuidándome y haciendo que disfrutaré a la vuelta, o el día que termine, que me quedo 2 días y ya me como y me bebo lo que sea. Pero tienes que ir con mucho cuidado porque es muy exigente. O sea, que dices, ¿estás con ganas? Con muchas. ¿Te lo vas a pasar bien? Digo, espero, pero en escena. Tengo que hacerlo en escena. Sí, pero te honra al final porque está el profesional, el artista que quiere que termine por irse a su casa y ya, o como tú que quiere que tal vez pues que termine la experiencia por la satisfacción de haberlo hecho bien. Hay artistas que quieren que termine e irse a su casa porque saben hacer muchas cosas mejor que actuar incluso. Yo es que suelo hacer esto. Entonces no tengo mucha solución. A ver si no hago ni crucigramas. A ver si me voy a ir a casa rápido y ¿qué hago? ¿Me voy a poner a ver HBO otra vez? Entonces, sí, a veces es porque no sabes hacer otra cosa. Bueno, y al final, luego también, que yo dudo que no sepas hacer otra cosa, porque ya solo hablando contigo denotas mucha cultura, mucho conocimiento, entonces yo creo que hay algo por ahí que no sabemos y que tampoco tenemos el derecho de saber que tal vez sea de tu vida. Soy muy curioso. Mira, los que tenemos el síndrome de Peter Pan, un poco, que es la mayoría de los artistas, y hay generaciones que lo tienen más, y es que frente al desconocimiento que teníamos, no estábamos tan formados, no hablábamos idiomas para entender las películas, las obras de teatro, todo nos costaba mucho. De alguna manera el síndrome de Peter Pan, que es querer ejecutar cosas como un niño, con la ingenuidad y la atención y la curiosidad de un niño, incluso la ingenuidad, el no marcar rápidamente, nos ayuda muchísimo. Yo tengo mucho síndrome de Peter Pan, entonces soy un lector
empedernido, porque no hice la escuela en el momento de la escuela, entonces mi vida ha sido... Y sí, el secretillo es ese, que soy muy, 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 muy curioso en todo. Me interesa las lecturas y en todo. Es muy curioso porque nunca en el documental ni después nadie me preguntó qué estaba leyendo yo en esa época. Y yo en esa época estaba leyendo algo que estoy releyendo ahora, que es un libro que se llama Yoga, que no habla del yoga, es de Carrere, es la gran novela de Carrere, que habla de toda su pandemia personal en la vida y cómo lo cuenta a través de un encierro. Bueno, pues eso justo, yo estaba con toda mi pandemia personal intentando y tenía un refugio. Ha sido tan importante esa lectura que no me ha hecho falta. Es decir, muchas de las palabras que yo digo seguramente vengan de esas ideas de la lectura. No sean ni siquiera mías. Pues ya para ir terminando... Te recomiendo, por cierto, el libro. Ahora te lo voy a preguntar cuando terminemos para apuntarlo, que soy muy despistado con los nombres de los libros. Tengo una lista enorme. Al final, pues esto que estás presentando, este documental de pandemia y tal, es de lo que todo el mundo está esperando para ver hoy en Movistar, pero no quería terminar sin preguntarte, yo imagino que estarás hasta la nariz de que te pregunten por esto, pero cuéntame, va a finalizar ya, la gente quiere escuchar sobre ello, yo imagino que hay ganas también ya de acabar una etapa, de cerrar este libro en este caso. Estamos contentos de que cómo se va a dar, porque después de muchos dimes y diretes, no siempre la comunicación viene de un lado, también tú, en fin. Ahora mismo, Cuéntame está preparando, empezamos el 12 de junio, la última temporada. Me gusta cómo se ha planteado y estoy muy, muy, muy contento. Hoy, además, la noticia es que nos reunimos y viene hasta Ricardo. O sea, hoy hay una especie de cena, después de una lectura de un capítulo que es el mío, hacemos una cena para plantear cómo... Porque son 7 películas de 1 hora y 20, el final. Cada una se centra en un personaje, pero no es único. Todos se mezclan, yo estoy en todos. Y que tiene que ver con el final de La Gran Madre. Y eso produce algo que sí me gustaría decir, porque a lo mejor no debo, pero no debo, no porque no es una idea mía, pero tengo la impresión de que Cuéntame se muere porque quiere, lo mismo que Herminia morirá cuando quiera, y de la forma súbita que ella quiera. No creo que Herminia, me da la impresión, no la vamos a ver ni en hospitales, ni con tubos, ni nada. Será como Cuéntame. A Cuéntame no la van a ver en un hospital. Y las veces que alguno de nosotros, por errores, la hemos puesto en un hospital, nos hemos equivocado. Hay que entender que es todo muy largo y muy complejo y que no todo el mundo tiene razón todo el tiempo. Yo ya lo he aprendido. Me ha costado mucho. Después de mi estupidez en Bilbao, ya hice que dije lo que quería decir, pero mal dicho. Entonces, por eso creo mucho en las palabras. Y te digo que lo fundamental en todo esto es lo que leo y las palabras, porque creo que las palabras determinan todo. Y estamos contentos de terminar como queremos y cuando hemos decidido que se termina. Porque los demás factores no han existido. Ninguna producción ha sustituido el número de espectadores a Cuéntame, que se suponía que se acababa por eso, para dar paso a lo nuevo. Y no es un problema de lo nuevo, es un problema de que la televisión es muy competitiva y hay cadenas que tienen su cosa, ¿no? Y nosotros nos vamos esperando que todo este tiempo y dejando a la casa todo ese material que como tiene 3 formatos es difícil de juntar, porque empiezas como con ala de mosca y cuadrado, luego se alarga, luego viene el cine, es como una, no sé, como la colección de libros de Larousse, que primero eran de cuero, luego eran de plástico, luego eran más pequeños y al final son podcasts, ¿no? Sí, efectivamente, y además es lo bueno y bueno, la parte mala que hacen otras producciones, tal vez de estirar lo inestirable. Cuéntame, acaba por todo lo alto. Y qué decirte, felicidades. En algún momento Cuéntame se podía haber se ha estirado, de hecho se ha estirado más que su proyecto. Lo que pasa que nunca se consideró así, nunca nos lo decían, es que nos superaba. Es que parecía que había agotada una vía y aparecía otro personaje
y de repente una intérprete niña te hace que la parte familiar de ese lado, ¡boom!, adquiera una dimensión que es la realidad también. Y eso nos ha pasado a veces. Pues está bien también, oye, mencionarlo y aclararlo, pero sí que es cierto que, hombre, que Cuéntame tiene sus espectadores fieles y no le hacía falta mucho más. Muchas gracias, Imanol, por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer. Y lo que te recomiendo a ti y a todos se llama Yoga y es de Manuel Carrer. Y Manuel Carrer es un autor francés que ha roto todos los esquemas. Él hace de su vida propia novelas. Novela, historias que le pasan. Y ahora es el que está haciendo la novela sobre el atentado de Bataclan, que es una novela casi documental, que debe ser estratosférica por lo que voy leyendo. Es un tipo con una capacidad de palabra muy interesante para tu edad, porque es muy neto. Es un tipo que tiene muchos problemas, él además, mentales, y un tipo muy fuerte en ese aspecto, y poco combativo, o sea, poco odioso a los demás. Es un tipo muy amoroso que se lo toma, y de una inteligencia, bueno, y es el gran autor. Ahora mismo es Príncipe de Asturias, es uno de los grandes.